Entré ya. Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a desarrollar la consulta previa en el caso de la hidrovía amazónica, sentencia de acción popular número 29126-2018, Lima. El día de hoy vamos a exponer a Alexandra Cristel Cornejo Quispe, Lady D. Stephanie Gamboa Blas y Leonor de Jesús Yarleque Orbeso. Vamos a partir del análisis del libro para luego comentar la sentencia y nuestra postura respecto a esto. Partimos de la introducción. Para hacer un estudio de la institución, partimos del año 2014, cuando se inicia la implementación de la consulta previa en el Perú, luego de casi 20 años desde la ratificación y entrada en vigencia del convenio 169 de la OIT. El límite lo encontramos en la 15ª disposición complementaria final y transitoria del reglamento de la ley de consulta previa y la resolución viceministerial de la desarrollada. En el contexto, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, IDLATS, coincidieron en la necesidad de interponer una acción popular que pudiera efectivizar la consulta previa en todos los servicios públicos que afectan a los pueblos indígenas, y esto se realizó el 2 de septiembre del 2016 con apoyo legal de IDLATS. Vamos a ver los antecedentes del derecho a la consulta previa en el Perú. Hay muchas sentencias que resuelven que se debe implementar gradualmente. Sin embargo, una historia distinta fue la acción de cumplimiento de AIDESEP interpuesta contra el Ministerio de Energía y Minas, declarada fundada, que ordena al demandado que dentro del marco de sus competencias emita un reglamento especial que desarrolle el derecho a la consulta de los pueblos indígenas de conformidad con los principios y reglas establecidas en los artículos 6.1, 6.2, 15.2 del convenio número 169 de la OIT. Pasamos al resumen del caso de acción popular que reivindica la consulta previa. El 2 de septiembre del 2016, AIDC interpuso una demanda de acción popular contra el Ministerio de Cultura, que se admitió el 6 de mayo de 2017. Lamentablemente, la demanda se declaró infundada en la primera instancia y se apeló el 18 de julio del 2018, elevándose a Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema el 10 de diciembre del 2018. El 24 de octubre del 2019 se produjo la audiencia de vista de causa, donde se enfatizó la inconstitucionalidad de no consultar los servicios públicos que afectan a los pueblos indígenas, especialmente cuando los impactan negativamente. Finalmente, el 13 de enero de 2021, se notificó la sentencia de segunda y última instancia que revocó y reformó la sentencia previa, declarando fundada la demanda. En consecuencia, se dispuso la expulsión de la 15ª disposición complementaria transitoria y final del Decreto Supremo número 01-2012-MC y la resolución viceministerial número 013-2016. Expulsión del ordenamiento jurídico y se declaró nulidad con efecto retroactivo. Eso significa que se deberán consultar medidas relacionadas con servicios públicos que afecten a los pueblos indígenas, tales como la construcción de carreteras, aeropuertos, hidrovías, líneas de transmisión eléctrica, etc. Vamos a ver cuál es el petitorio de la demanda. Y específicamente, el peticionando es que se deje sin efecto las disposiciones demandadas desde la fecha de sus publicaciones. Estas disposiciones son respecto a la disposición complementaria transitoria y final del Decreto Supremo número 01-2012. Ahora le cedo el pase a mi compañero. Bien, siguiendo con la siguiente parte del libro, estamos en la número 9, delimitación del objeto de pronunciamiento. Siguiente, por favor. La demanda de acción popular estaba dirigida a la resolución viceministerial número 013-2016, que aprueba la directiva número 1-2016, procedimientos para la aplicación de los dispuestos de la 15ª disposición complementaria, transitoria y final del reglamento de la ley número 29785, la cual estaba dirigida a ambas normas, sin que éstas estén subordinadas. El fundamento principal de la demanda y del recurso de apelación
fue que estas normas regulan un supuesto de exoneración de la consulta previa, vulnerando su derecho fundamental y contraviniendo el artículo 6 del convenio 169 de la OIT y los artículos 2, 3, 5 y 9 de la ley número 29785, ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Siguiente PPT, por favor. Y en el siguiente parte tenemos sobre el control de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad en la acción popular. Siguiente. El control de constitucionalidad, según la Corte Suprema, se encuentra en el artículo 138 de la Constitución. En el caso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, se debe dar preferencia a la norma constitucional. El Poder Judicial es quien vela porque las normas que se aprueben tengan concordancia con el texto constitucional y los instrumentos internacionales que ha suscrito el país. La Corte Internacional de Derechos Humanos ha señalado que las normas o tratados internacionales que son suscritas por el país son de carácter vinculante. ¿Esto por qué? Porque los jueces son quienes son parte del aparato estatal y esos van a quedar obligados y sometidos a dichas normas o tratados internacionales suscritos. Y velando así porque los efectos de dichas disposiciones no sufran menoscabo alguno por normas o leyes contrarios a su objeto y fin. Los jueces están obligados a realizar un control de convencionalidad antes de realizar el control de constitucionalidad y de legalidad. Siguiente, por favor. Sobre la motivación de la sentencia apelada. Siguiente, por favor. La resolución de primera instancia en materia de apelación carece de una debida motivación, toda vez que contiene deficiencias y falta de lógica, así como también un conjunto de ideas y textos sacados de la doctrina, que no llegan más que a acumularse como fundamentos, sin que se explique cómo es que se llegó a dicha conclusión. Asimismo, no identifica ni expresa si la norma bajo labor interpretativa que recogen esos textos en la doctrina son aplicables al caso. Razón por la cual el tribunal revoca dicha resolución y procede a pronunciarse sobre el fondo, haciendo análisis de control y convencionalidad, constitucionalidad y legalidad. Siguiente, por favor. Sobre las bases del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios. Siguiente, por favor. Los lineamientos seguidos por la Corte Suprema para tocar el fondo es partiendo fundamentalmente por las normas constitucionales que protegen a estos pueblos, donde el Estado defiende la dignidad de todo ser o persona humana. Esto garantiza el desarrollo de su personalidad en base a su identidad étnica y cultural, respetando las organizaciones sociales y culturales ancestrales al Estado. Principalmente, primero se sigue a la norma suprema, la cual se sitúa por encima de todas las normas. Así, en su artículo primero señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado. Seguido a ello está el artículo segundo, inciso 19, que reconoce el derecho de toda persona a su identidad étnica y cultural, respeta y protege el Estado peruano la pluralidad étnica y cultural de la nación. En el artículo 89 se establece que las comunidades campesinas y las nativas gozan de autonomía en su organización, en el trabajo comunal, en el uso y la libre disposición de sus tierras. Todo eso dentro del marco de la ley. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la falta de consulta al pueblo indígena afectó su identidad cultural. La intervención y la destrucción de su patrimonio cultural implica una falta grave al respeto debido a su identidad social y cultural, a sus costumbres, tradiciones y cosmovisión, así como a la conservación de las características propias de su cultura y de su modo de vivir, produciendo consecuencias en las personas, lo que pone en evidencia que la consulta previa como mecanismo para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas. Siguiente, por favor. Doy paso a mi compañera Alexandra. Ok, muchas gracias. Siguiente, por favor. Ok, en este punto podemos decir que la Corte Suprema va a hacer historia porque va a cerrar las puertas
A futuras violaciones de los derechos a la consulta previa, cuando aplica los estándares internacionales de consulta previa en este país con una cierta valentía. Después tenemos que van a señalar que los estándares internacionales van a constituir pautas de conducta fijadas como criterios de evaluación, es decir, estableciendo que la actuación diligente del Estado para no incurrir en responsabilidad internacional es tener que consultar las medidas administrativas y legislativas que van a afectar a los pueblos indígenas bajo los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la consulta previa también debe involucrar a los pueblos indígenas de manera individual y colectiva, y también deben existir garantías efectivas de que el representante de los pueblos indígenas ha sido elegido libremente y con la plena participación de todos los pueblos. La decisión de qué líderes los van a representar va a corresponder íntegramente a los pueblos y se debe garantizar la participación de los pueblos indígenas en todas las fases del proyecto y en la medida que los afectará. Cuando se puedan realizar actividades o proyectos que pongan en riesgo aspectos esenciales de los pueblos indígenas, se deberá observar la consulta previa a los estándares internacionales. La condición de esta va a implicar que la información se dé a conocer a los pueblos afectados desde las primeras etapas del plan, inversión o medidas que se tomen, y la anticipación siempre va a ser la clave para el debate interno y adecuado. En el caso de consulta legislativa previa, deberán ser consultados previamente en todas las fases del proceso de elaboración normativa. Siguiente, por favor. Ok, muchas gracias. La consulta previa no debe ser simbólica ni una mera formalidad, sino que tiene que tener buena fe y con miras o con una finalidad de llegar a un consenso. Debe contar con procedimientos apropiados y adecuados con relevancia cultural. También debe incluir criterios sistemáticos y que ya estén establecidos según el ámbito nacional o local donde se llegue a desarrollar diferentes formas de organización indígena, además de considerar la naturaleza de la medida y los pueblos objetos de consulta. Esta consulta debe ser suficientemente informada, permitiendo a los pueblos conocer los posibles riesgos de la medida, plan o proyecto, incluidos los riesgos ambientales y de salud, también implicando una comunicación asertiva, constante y finalmente establecemos que es obligación de cada estado no solo realizar la consulta previa, pero también obtener el consentimiento libre, informado y previo de todos los pueblos indígenas. El Estado peruano siempre va a tener la obligación, o eso es lo que se requiere, de promover la consulta previa de las medidas que afecten a los pueblos indígenas. Asimismo, remover los obstáculos que existen y no tratar de desconocerlo mediante casos de exoneración o excepciones, ya que esto no va a incurrir en responsabilidad internacional. Siguiente, por favor. Ok, respecto al control de convencionalidad y constitucionalidad de las normas que recortan el derecho de consulta previa. Siguiente, por favor. Ok. La Corte Suprema había confirmado lo denunciado en la acción popular de que mediante reglamentación se estaban creando casos de excepción en la consulta previa, los cuales no estaban previstos en el convenio 169 de la OIT ni en la ley de consulta previa, violando así los derechos a la identidad étnica y cultural, así como también la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, por lo que la norma es inconstitucional y debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. La Corte Suprema llega a exponer la estrategia del Ministerio de Cultura de profundizar los efectos perversos de la exención de la consulta previa a los servicios públicos, cuando es el propio sector que se supone que debe proteger a los pueblos indígenas, quien emite el informe que declara innecesarios para casos de infraestructura, salud, educación, caminos, vías fluviales, líneas de transmisión eléctrica, entre otros. Asimismo, la Corte Suprema advierte de la inconstitucionalidad de la norma impugnada, ya que pretende que una medida que afecte a los pueblos indígenas no sea objeto de consulta previa, sino que se imponga a los pueblos indígenas independientemente del diálogo intercultural, la búsqueda de acuerdos de buena fe e incluso el consentimiento libre e informado, lo que contraviene al artículo 6 del convenio 169 de la OIT. Siguiente, por favor. Ok, en esta parte el tribunal llega a advertir de que de ninguna manera se puede sustituir una consulta previa por una coordinación con los pueblos indígenas, ya que el diálogo intercultural
implica un desarrollo en un plazo razonable, con suficiente información y adaptabilidad a cada pueblo, de buena fe y tratando de llegar a acuerdos vinculantes y su consentimiento libre y siempre informado. El colegiado va a concluir que las disposiciones impugnadas no solo están observando los estándares internacionales de consulta previa, por lo que no solo son inconstitucionales, sino que también contraviene los instrumentos internacionales. Si una acción colectiva es declarada ilegal, inconstitucional o no convencional a la norma impugnada, no solo debe ser expulsada del ordenamiento jurídico, sino que los efectos de la sentencia van a remontarse al momento de la emisión de la norma y así se llegan a anular cualquier acto administrativo que podría haber sido puesto bajo su protección. Esto llega a significar que las medidas para la prestación de servicios de salud pública, educación y otros que no se hayan respetado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas tienen que ser revisadas, ajustadas y con el fin más que nada de respetar el derecho a la identidad étnica y cultural y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Siguiente, por favor. Ok, esta es la decisión de la Corte Suprema. Siguiente, por favor. Esta parte es bastante corta. La decisión fue que la Sala Permanente de Constitución y Derecho Social de la Corte Suprema solo optó por revocar la sentencia impugnada emitida por la segunda sala especializada en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. La revisó y le declaró fundada la demanda y ordenó la expulsión de las normas impugnadas de la ley y la declaró nula con un efecto retroactivo. Siguiente, por favor. Ok. Las consecuencias y repercusiones de la sentencia. Siguiente, por favor. Ok. De acuerdo al texto, se puede concluir que el aporte más importante de esta sentencia va a ser el reconocimiento de los 14 estándares internacionales que llegan a aplicarse a la consulta previa y el consentimiento libre e informado. Si los países peruanos no quieren asumir responsabilidades internacionales por las siguientes razones, deben cumplir con los estándares, aunque sea de manera obligatoria. La importancia y el carácter vinculante de la Corte Suprema en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas va a proteger aún más a los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, porque este va a ser el instrumento que reconoce claramente el derecho a la identidad cultural y nacional y su estrecha relación con el medio ambiente y los recursos naturales que promueven el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas en los bosques, lagos, ríos u océanos que siempre han ocupado ellos y sus antepasados, la cual es la clave de su supervivencia material, cultural y también la del alma. Siguiente, por favor. Así pues, se ha reconocido el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado para proyectos extractivos, servicios públicos y medidas legislativas desde sus etapas de planeación o formación, insistiendo así en la obligación de brindar información suficiente y de buena fe ante los representantes indígenas libremente elegidos y con procedimientos adecuados para poder desarrollar un diálogo intercultural que permita llegar a un consenso entre el Estado y los pueblos originarios. Finalmente, el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado para proyectos de este tipo son reconocidos en la etapa de planificación o capacitación e insisten en la obligación de brindar libremente información suficiente a los representantes indígenas de buena fe. Estos procedimientos son adecuados para posibilitar el diálogo transcultural, para que sí el país y los pueblos indígenas puedan llegar a un consenso, la cual esa fue siempre la finalidad. Siguiente, por favor. Bien, Ok. ahora pasamos a los fundamentos de hecho. Partimos que la 15ª disposición complementaria, transitoria y final del Decreto Supremo 01-2012, publicada el 3 de abril de 2012, que aprueba el reglamento de ley de consulta previa, asimismo la citada disposición cuestionada, versa sobre educación, salud, provisión de servicios públicos y señala explícitamente que la construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, así como lo necesario para la provisión de servicios públicos, que en coordinación con los pueblos indígenas esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previa en el reglamento, contraviniendo así el literal A del artículo 60 del convenio 169 de la OIT, aprobado por la resolución legislativa número 26253
los numerales 17, 19 del artículo segundo de la Constitución Política del Perú, así como los artículos 2, 3, 5 y 9 de la Ley número 29785, Ley de Consulta Previa. En consecuencia, debe dejarse sin efecto la 15ª disposición complementaria transitoria y final del Decreto Supremo número 01-2012 MC en su totalidad. Como segundo fundamento de hecho tenemos a la resolución viceministerial número 13-2016, publicada el 27 de junio del 2016, que aprueba el procedimiento para la aplicación de la 15ª disposición complementaria. Se vulneran los mismos literales que ya hemos señalado y en consecuencia debe dejarse sin efecto la resolución viceministerial en su totalidad. Le cedo la palabra a mi compañero. Como siguiente tenemos a los fundamentos a favor. Siguiente, por favor. Como primer fundamento se tiene que la sentencia de primera instancia transgrede el derecho a la debida motivación, al limitarse a citar grandes párrafos de doctrina y de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sin debida interpretación y motivación judicial, y sin aplicarlos al caso concreto. En el 14º y último considerando solo se afirman sin sustento alguno que las normas no son contrarias a la ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Como segundo fundamento se tiene que sobre la 15ª disposición se señala que en coordinación con los pueblos indígenas no se requiere someterse al procedimiento de consulta previa. Caso contrario de no llegarse a un acuerdo se procederá a la consulta previa. Aquí se realiza una indebida conclusión de que no existe afectación al principio de jerarquía de normas. Como tercer fundamento se tiene que del artículo 6 de la Convención 169 de la OIT es claro que toda medida administrativa o legislativa que afecte directamente a los pueblos indígenas debe ser objeto de consulta previa. No hace excepciones en caso que sea un servicio público o si se beneficia o no a las comunidades indígenas. Por tanto, cualquier interpretación o norma como las cuestionadas que restrinjan el derecho colectivo resulta inconstitucional e ilegal y por generar una excepción no reconocida por el convenio. Como último fundamento, se tiene que las normas cuestionadas contradicen los artículos 2, 3, 5 y 9 de la Ley de Consulta Previa, que establece la consulta previa incluyendo medidas administrativas que aprueban la ejecución de proyectos de servicios públicos tales como carreteras, líneas férreas, hidrovías, helipuertos, aeropuertos, líneas de transmisión eléctrica, hidroeléctricas y otros. Siguiente, por favor. Ok. En esta parte vamos a hablar de la importancia y repercusión que tuvo el caso en nuestro tema. Siguiente, por favor. Ok. Empecemos que el estado actual de la normatividad en cuanto al derecho a la consulta previa de comunidades indígenas ha recorrido un largo camino, desde la firma del convenio 169 de la OIT, el cual fue impulsado por los movimientos y organizaciones indígenas que han logrado dar mayor extensión y profundidad a los instrumentos jurídicos que operan en la salvaguarda de su diversidad cultural. La importancia y repercusión de este caso debe girar solo en torno a un objetivo: fomentar el diálogo entre el Estado y la sociedad, y por ende entre el derecho y la sociedad. Reforzando los distintos mecanismos de participación y diálogo, no solo se podrían, por ejemplo, encontrar mayores compatibilidades entre las propuestas de desarrollo del sector privado o público y las compensaciones de los pueblos indígenas por el uso de los recursos naturales. El diálogo también va a permitir comprender la importancia de la pluralidad legal, la cual llega a implicar el reconocimiento de los derechos étnicos y culturales de grupos vulnerables como las rondas campesinas o los pueblos indígenas. Siguiente, por favor. Ok. Como penúltimo punto, tenemos que requerir la voluntad de los actores políticos para normativizar adecuadamente el derecho fundamental a la consulta previa, lo cual se va a traducir en la adopción de medidas legislativas y reglamentarias que estén acorde con los estándares previstos en el derecho internacional y la jurisprudencia constitucional, así como la implementación de políticas públicas que tiendan a la instrucción de los funcionarios en la cultura jurídica de consulta previa, la participación política de las minorías étnicas y la conservación de la diversidad cultural del Estado. Lo anterior que he señalado, a través de una expedición de una ley
estatutaria que materialice las garantías y los fundamentales de que son titulares las comunidades étnicas, que consulte debidamente a los grupos étnicos y que cuenta con un control previo de la Corte Constitucional, que como legítimo intérprete de la Constitución se haga una revisión profunda de su compatibilidad de la norma con la Carta Política y los compromisos internacionales que integran el bloque de esta constitucionalidad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la postura respecto a la sentencia. Nos encontramos a favor de la sentencia de la Corte Suprema que revoca la anterior sentencia y declara fundada la acción popular, expulsando del ordenamiento jurídico las limitaciones de la consulta previa. Consideramos que recoge aportes del derecho internacional, como la consagración de los 14 estándares internacionales de consulta previa provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asimismo la importancia y carácter vinculante que hace la Corte Suprema con la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, además del Convenio 169 de la OIT. Consideramos también que esa sentencia constituye un gran avance porque finalmente se corrige la disposición que dio pie a que el Estado inicialmente se negara a realizar la consulta previa a los pueblos indígenas en los casos como la hidrovía amazónica. En dicho caso se realizó una consulta solo después de que el Poder Judicial lo dispusiera a través de una sentencia. Con esta sentencia se sienta precedente importante, reconociendo la importancia del derecho y abre un camino más para una buena implementación. Como reflexión final, consideramos que el diálogo que busca mediante la consulta previa también permitirá comprender la importancia de la pluralidad legal, la cual implica el reconocimiento de los derechos étnicos y culturales de los grupos, cuyos derechos no pueden superponerse, que toda decisión que toma el Estado sobre los servicios públicos necesariamente son beneficiosos para ellos. A fin de cuentas, dicho reconocimiento con este precedente no es sino una muestra de respeto a las costumbres jurídicas indígenas por parte de la sociedad nacional y sus aparatos legales y jurídicos, en palabras de Stamberg. Gracias.